Buenas tardes, compañeros y maestro. Le doy la bienvenida al álbum ilustrativo del desarrollo humano. En esta presentación explicaré con detalle cómo es el desarrollo físico, cognitivo, del lenguaje y social de los infantes, tanto en la primera infancia, en la segunda y tercera infancia. Pero antes de iniciar, quiero que leamos esta frase de Jacques, que en mi opinión es una frase que aplica para todos. La infancia tiene sus propias maneras de ver, pensar y sentir. No hay nada más insensato que pretender sustituirlas por las nuestras. Esta frase me hizo reflexionar. Y los niños, la mayoría de las veces, son subestimados porque creen que sus opiniones y maneras de procesar las cosas es de una cierta manera ilógica y poco viable. Pues déjenme decirles que los niños pueden ser más inteligentes que los adultos promedio. Suena ilógico, pero es cierto. Además de que ellos son los que están más acostumbrados a los cambios, aunque ellos no lo vean de manera consciente. Los niños experimentan diferentes cambios evolutivos durante su crecimiento, tanto físicos como psicológicos. El desarrollo infantil es progresivo, continuo, irreversible y tiene una secuencia fija. Esta etapa es muy importante, ya que sus primeros 5 años de vida es cuando más se desarrolla. Durante estos primeros 5 años, los niños aprenden a dominar sus destrezas, hablar, caminar, atarse los zapatos, correr. Además de dirigir sus emociones, las conexiones con familiares y crear nuevas amistades. Aunque cada niño tiene sus propios tiempos en los que al desarrollo se refiere, sí existen algunas guías de tiempo para ayudar a la hora de detectar un posible problema de desarrollo físico o motor. Y ahora, sin más que decir, comencemos. El desarrollo físico en la primera infancia. La primera infancia es la infancia en una etapa que comienza cuando una persona nace y abarca hasta el final de su juventud. Durante este tiempo ocurren numerosos cambios físicos de los cuales los padres deben estar muy atentos a este periodo. Se desarrollan las habilidades motoras, finas y mayores. Cuando un bebé comienza a usar las manos y los dedos y cuando son un poco mayores aprenden a hacer la pinza con los dedos o a utilizar las tijeras y muchos otros aprendizajes que se les asegura un desarrollo físico sano. Las señales que no indican, por contra, un buen desarrollo físico pueden ser un retraso en la acción de rodar, sentarse o caminar, un control inadecuado de la cabeza y el cuello, rigidez o flacidez muscular, retraso del habla, dificultad para tragar, una postura del cuerpo flácida o incómoda, torpeza en sus movimientos o espasmos musculares. El desarrollo cognitivo de la infancia. El desarrollo cognitivo de la infancia es la capacidad que tiene el niño de aprender a razonar y resolver problemas. Una persona nace con la necesidad de explorar a su alrededor con sus ojos y manos. Es en este desarrollo y etapa fundamentalmente de las que va a depender su bienestar y adaptación al entorno. Si un niño no puede o no logra madurar adecuadamente, puede sufrir posteriormente problemas adaptativos y de integración social. Resulta decisivo que velemos porque los niños logren superar las etapas con madurez y capacidad de adaptación. El desarrollo cognitivo en la primera infancia puede determinar el correcto desenvolvimiento en los siguientes años.
y etapas escolares. Es decir, aquellos niños y niñas que logran un correcto desarrollo cognitivo cuentan con habilidades y personalidades fuertes. En la etapa del desarrollo del habla y el lenguaje, los bebés muestran las primeras señales de comunicación cuando aprenden que el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Los recién nacidos además comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, por ejemplo, la voz de la madre o de quien lo cuida. A medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna. Los primeros 3 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intensivo en la adquisición de las habilidades del habla y el lenguaje. Estas habilidades se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto consistentemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y al habla y el lenguaje de los demás. Existen periodos clave en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés y los niños pequeños. En estos periodos clave, el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos y no expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño los aprenda. La importancia de fomentar el desarrollo psicosocial durante la niñez. El desarrollo psicosocial en niñas y niños consiste en una serie de cambios por etapas que se producen en su personalidad mientras crecen. Es común notar que los demás pequeños de la casa suelen tener cambios en sus comportamientos que pueden llegar a ser abruptos. De los 0 a los 18 meses comienzan a tener confianza o desconfianza. Los bebés son seres que dependen completamente de sus cuidadores. Durante esta primera etapa de la vida pueden desarrollar altos niveles de confianza o de desconfianza. Así, esta etapa es muy importante para crear un vínculo afectivo y de apego saludable, que propicie la sensación de seguridad y bienestar. La satisfacción de las necesidades básicas mitigará la desconfianza y evitará que aparezcan sentimientos de frustración. De los 18 a los 3 años se presenta autonomía o vergüenza y dudas. A partir de los 18 meses los bebés empiezan a tener un mayor nivel de autonomía y conciencia de su propio cuerpo. Por ejemplo, controlan los esfínteres y aprenden a caminar. En esta etapa aparece la vergüenza o la duda. Es necesario generar un entorno que propicie el equilibrio de todos estos elementos. De los 3 a los 5 años inicia la iniciativa o pueden tener culpa en el desarrollo psicosocial. Las niñas y niños de 3 a 5 años de edad incursionan en el juego de una manera fascinante. Suelen sentirse confiados y capaces, tienen iniciativa y consiguen afinizar sus interacciones sociales. Por otro lado, los que no logran desplegar estas habilidades muestran señales de duda, sentimientos de culpa y escasa iniciativa. Por ello, es necesario practicar diferentes actividades didácticas y dedicar tiempo de calidad que promueva la superación de ciertos desafíos. En conclusión,
Incentivar el desarrollo cognitivo y social durante la niñez produce muy buenos resultados a mediano y largo plazo. Lograr acciones que puedan funcionar son inventar juegos, reforzar las conductas positivas, apuntarlos en actividades extraescolares acorde a su edad y estar atentos a su autoestima. Las niñas y niños que tienen un desarrollo óptimo psicosocial consiguen mejores oportunidades en la vida. Asimismo, despliegan al máximo sus habilidades. Se convierten en adultos seguros de sí mismos, independientes, con buena autoestima y estables emocionalmente. Ahora, con la segunda infancia. Cuando hablamos de la segunda infancia, estamos hablando en este ciclo donde el niño empieza a hacerse mayor y tanto así que culmina hacia la pubertad. No hay tiempo exacto para todos, pero suele transcurrir de los 3 a los 6 años. Para los niños en este periodo es de muchísimo crecimiento. El desarrollo es evolutivo y significativamente excepcional. Obtienen avances en lo físico, social, motriz, emocional, cognitivo. Tenemos que destacar que la segunda infancia coincide con la entrada al niño al ambiente escolar, lo que por sí mismo supone cambios importantes en su día a día y a su vez refuerza todos los aprendizajes de su desarrollo. Las características físicas serían que los niños y niñas al inicio de la segunda infancia evolucionan un crecimiento físico más lento que los niños anteriores. Sin embargo, los cambios que presentan son más prevalecientes en el tiempo. Se vuelven más fuertes y más rápidos, coordinan sus movimientos con mayor precisión. En el cognitivismo, diferencian el yo y los demás. Se hacen más conscientes y responsables en sus acciones. Mejora y enriquece su lenguaje, se hacen capaces de resolver problemas por sí mismos, al igual que pueden planificar y aprender el uso de la estrategia. Agudizan la memoria, la concentración y el procesamiento de la información. En lo social, comienzan a relacionarse con compañeros. Realiza de forma inconsciente comparaciones entre él y los demás. Comienza a desarrollar el afecto, su autoestima, la empatía, la competencia. También presenta actitudes de rebeldía como medio para reafirmar su personalidad. Copia patrones de los hermanos mayores. Durante el desarrollo del lenguaje, tenemos a dos psicólogos que tienen distintos puntos acerca de ese desarrollo. El desarrollo del lenguaje, según Piaget, menciona que en la segunda infancia, es llamada como pensamiento preoperativo. Empieza cuando el niño presenta las acciones con símbolos, imágenes, palabras o dibujos y concluye hasta los 5 o 6 años. Pensaba que el desarrollo del lenguaje consistía un subproducto del desarrollo de otras capacidades cognitivas. Por lo tanto, hasta que no se hubiese adquirido la simbolización, no podría aparecer el lenguaje. Mientras que Vygotsky propone que los niños construyen recuerdos autobiográficos por medio de conversaciones acerca de sucesos compartidos que sostienen con los adultos. Para el desarrollo del lenguaje serán necesarios mecanismos innatos que predispongan al niño a la interacción social, pero serán precisos los soportes y ayudas ofrecidas por el niño hacia el adulto. Para fortalecer y no inferir con el desenvolvimiento de la segunda infancia de nuestros hijos, los padres debemos hacer ciertas modificaciones en el
cómo tratamos a los niños. Aquí se muestran algunos de los que podemos fomentar y acompañar de manera positiva en esta nueva etapa. Este sería mantener la postura de los padres. Los niños necesitan saber que se les quiere, pero también que tienen una autoridad a la cual deben responder. Mostrarle que se está orgulloso de sus avances y de quiénes son. Evitar la sobreprotección permite que se equivoquen y aprovechan la oportunidad para mostrar la enseñanza. Cuando alcancen los logros, refuerza de manera positiva. También así desarrollan la autonomía y se hacen cargo de sus acciones. Por último, tenemos la tercera infancia. En el desarrollo físico de la tercera infancia, que es de los 6 a los 12 años, es considerable la constitución corporal. Cambia la masa muscular, aumentan los huesos, se hacen más fuertes y el niño es capaz de realizar actividades físicas que requieren más fuerza y destreza. Esta etapa abarca toda la educación primaria y se caracteriza por el niño. Crece en autonomía y potencial y empiezan a definir su carácter. Se podrán observar cambios físicos, psicológicos, cognitivos y sociales. Al final de esta etapa se los llevará a la pubertad. Los cambios más importantes son cuando dan el estirón. Los niños crecen entre 5 y 8 centímetros y casi duplican el peso. Estas medidas son orientativas, ya que dependen de la genética y la constitución del niño. El crecimiento es más lento que cuando eran más pequeños, pero es constante hasta que se produce el popular estirón a partir de los 9 años en las niñas y de los niños a los 11. Esta época de crecimiento origina un crecimiento óseo importante, pudiendo aparecer los famosos dolores de crecimiento durante la noche. Se caen los dientes de leche. La caída de los primeros dientes se producen entre los 6 y 7 años. En esta etapa se produce el recambio de la mayoría de los dientes de leche por piezas permanentes. Fuerza, resistencia y flexibilidad. La psicomotricidad fina de desarrolla muchísimo y permitirá al niño escribir y dibujar con mayor precisión. Madura a nivel físico de manera continuada y siendo capaces coordinar y sincronizar movimientos mucho mejor que en etapas anteriores, incrementándose su fuerza, resistencia muscular y flexibilidad. Pero si esta no se trabaja, se pierde poco a poco a partir de los 9 o 10 años. Por ello, es muy bueno para empezar a practicar algún deporte, ya que también son capaces de entender las reglas para su práctica y capacidad crítica para superarse a sí mismo. El desarrollo del cerebro. Los cambios en órganos tan importantes como el cerebro son clave para su desarrollo intelectual y cognitivo. Entre los 7 y 8 años, el procénfalo crece significativamente, así como los lóbulos frontales, y también madura el cuerpo calloso. Estos cambios permitirán al niño mejorar su capacidad de aprendizaje, ser más creativo y entender cada vez más los conceptos más complejos. El desarrollo inmunológico a nivel de salud ya se presentan tantas interacciones del aparato respiratorio, resfriados, otitis o amigdalitis, porque su sistema inmune es más maduro y fuerte. Por otro lado, es frecuente que se empiecen a detectar problemas refractarios como la miopía,
alrededor de los 10 años. En el desarrollo cognitivo, en esta etapa los niños realizan más operaciones mentales. Pueden agrupar objetos por jerarquía y orden clasificado por semejanza, y se consideran que son 7 las capacidades cognitivas que se desarrollan. En esta etapa enmarcada por los acontecimientos escolares, el protagonismo se lo lleva la adquisición del lenguaje escrito. En esta etapa escolar empiezan a leer y a escribir, ya que tienen no solo todas las herramientas físicas y cognitivas necesarias para hacerlo, sino que también los acompaña el interés por estas áreas de aprendizaje. Es por este motivo que muchos países del mundo no empiezan a enseñar a leer y a escribir hasta los 6 años. La curiosidad es un motor de aprendizaje y motivación, por lo que aprenden muy rápido conceptos por cada vez más complejos y abstractos. La capacidad lógica y el reconocimiento de símbolos para resolver problemas se va acercando durante toda la etapa escolar. Esta capacidad de de razonamiento lógico, los capacita para salir de esta realidad mágica de etapas anteriores y para emitir juicios de casualidad. Es muy habitual que en esta época el niño empiece a desarrollar los primeros hobbies, colecciones o pasatiempos en función de sus gustos e intereses. También son capaces de establecer y alcanzar objetivos a pesar de entender las reglas. Las matices son difíciles de apreciar, por lo que en esta etapa se caracteriza en lo que las cosas son blancas o negras, sin mucho margen a apreciar matices al inicio de esta etapa. A nivel de conceptos complejos, comienzan a entender la intencionalidad y las acciones y la muerte. En el desarrollo del lenguaje, para esta etapa los niños aprenden a escribir para poder expresar sus ideas, así que ya no están limitados de manera verbal. Ahora han logrado comunicarse de forma escrita. Además, no solo sus ideas, sino también sus emociones y todo aquello que quieren expresar. A los 6 años, los niños y las niñas inician la educación primaria, una etapa que durará 6 cursos escolares finalizando a los 12 años. En esta etapa van a experimentar un salto muy importante, tanto cuantitativo como cualitativo. En lo que a su desarrollo lingüístico se refiere, su cerebro va a desarrollar nuevas herramientas, capacidad de abstracción y comprensión, que se van a ver reflejadas en su capacidad de comunicarse verbalmente. Esto va a hacer que progresivamente, durante la primaria, la capacidad de comunicación y el lenguaje dé un salto cuántico. En el desarrollo social, la tercera infancia se comprende de los siguientes 7 a los 11 años. Es un periodo crítico para el desarrollo del autoconcepto y la autoestima. En esta fase, los niños adquieren una mayor capacidad cognitiva que les permite formar una imagen más compleja y diferenciada del sí mismo. A través de la construcción de sistemas representacionales, los niños integran diversas facetas de su identidad como habilidades, preferencias y relaciones sociales, lo que les permite realizar autoevaluaciones más precisas y equilibradas. Esta habilidad para reconocer tanto fortalezas como debilidades en distintos dominios sin que afecte su valoración global de sí mismos es fundamental para el desarrollo de una autoestima más saludable. La autoestima durante la tercera infancia también
se ve afectada por la percepción de los niños sobre su competencia y capacidad para realizar tareas productivas. Un aspecto central en la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson en la etapa de industria versus inferioridad, los niños se esfuerzan por adquirir habilidades y competencias valoradas socialmente para evitar sentimientos de inferioridad. La resolución positiva de esta crisis produce el desarrollo de un sentido de competencia reforzando la autoestima. Los padres y educadores desempeñan un rol esencial al proporcionar retroalimentación constructiva y apoyo, lo que influye directamente en cómo los niños perciben su propia eficacia y valor. En conclusión, como dije anteriormente, los niños desde que nacen son los que más cambios tienen, tanto físicas, cognitivas, lingüísticas y sociales, y cada una es igual de importante, porque de esa manera sabemos si su desarrollo es sano. Al principio creí que este tipo de infancias eran solamente cosas sin mucha relevancia, porque solamente hablan de las cosas que hacen los niños. Así que solo podré decir que a la vez que vea a un bebé o a un niño que llega de los 3 a los 6 años y su padre no sepa qué hacer, podré instruirlo con la información que sé. Muchas gracias por su atención.